Todos nos preguntamos qué son estos proyectos que se tratarían supuestamente en el Congreso de los Estados Unidos y que se aprobarían en el futuro. Uno de ellos se llama SOPA, el otro se llama PIPA. Tiene que ver con, y lo encomillo esto, defender los derechos intelectuales. No sabemos todavía. Algunos dicen que en realidad son para restringir cosas que uno puede bajarse hasta ahora gratis a través de las páginas de la web. Raúl de la Torre me acompaña y nos acompaña del otro lado Laura Marotias, socióloga, miembro de la Asociación Civil Solar. Y este raro nombre es Software Libre Argentina. Dije bien, ¿cómo te va? Perfecto. Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, y acá estamos preguntándonos todos si es cierto que estos proyectos, quizás dicen que en realidad SOPA estaría suspendido y PIPA que todavía sería más extremo aún, mientras SOPA iría a los estrados de la justicia para determinar si lo que tenés ahí en tu sitio web es legal o no. PIPA directamente lo bajaría sin ningún tipo de cuestionamiento en los estrados de la justicia. Exactamente, lo que está ocurriendo es una gran avanzada, digamos, me pareció muy interesante este entrecomillado que vos hiciste sobre si defienden derechos intelectuales, porque lo que está pasando, lo que están poniendo de manifiesto estas avanzadas legales, intentos de avanzadas legales, es la tensión que existe entre los intereses económicos de grandes corporaciones concentradores de contenido versus los derechos de los usuarios, los derechos humanos de los usuarios, tan trascendentes como la libertad de expresión, el acceso a la información, a la cultura, al conocimiento. Es esto lo que está en juego, bajo esta pantalla, digamos, de defender la propiedad intelectual, de defender a los autores, de darles a los autores medios dignos de vida y estas cuestiones con las que todos estamos de acuerdo, por supuesto. Lo que está en juego es esto, intereses económicos por un lado versus derechos de acceso y de expresión de los ciudadanos. Ahora, en el caso que se ha convertido en caso emblemático, lo de la justicia estadounidense contra la empresa Mega Upload. Un par de preguntas que tienen que ver con lo que estabas diciendo. Lo de Mega Upload, ¿no son también intereses económicos los que defiende la empresa en sí? Y la otra que está ligado a esto, ¿cómo nos afecta a nosotros? ¿Simplemente como un hecho testigo o hay una afectación directa al usuario argentino? Bueno, respecto de lo primero, sí, siempre, digamos, en Internet, en el mundo virtual, hay intereses económicos de todos los lados. El tema es qué derechos se vulneran para conseguir que esos intereses económicos tengan éxito. Me parece que por ahí viene un poco el tema. Con respecto a la segunda cuestión, esto nos afecta directamente en el sentido de que, por ejemplo, en Mega Upload no había solamente contenidos protegidos por derechos de autor, sino que había contenidos genuinamente producidos por cada uno, por ejemplo, por cada uno de nosotros que utilizamos esas plataformas, esa y otras, no es la única que existe, para compartir producciones propias, para compartir archivos que genuinamente hemos producido, que pueden ser tanto paper, textos, digo que por ahí es lo que yo más conozco, como canciones, música que nosotros mismos podemos haber compuesto. Es decir, que hay no solamente contenido protegido por derecho de autor, sino que hay contenido genuinamente producido por los usuarios que también hoy está offline y los usuarios han perdido el acceso. De hecho, están organizándose ya algunas movidas, digamos, para reclamar por este contenido que ha sido perdido para los usuarios. Esto de Mega Upload funcionaba como una gran biblioteca, es decir, donde todo el mundo podía no solo poner a disposición su obra, sino acceder a la obra de los demás. Exactamente, son espacios de transferencia, almacenamiento y transferencia de archivos. Lo que uno hace es subirlo, como de alguna manera lo subiría al disco rígido de su propia máquina, sí, pero en un espacio virtual en donde uno después le envía el enlace a otra persona y le dice, mira, de acá te podés bajar mi paper, mi texto, lo que fuese. Es decir, sí, funcionan como de alguna manera como repositorios de contenido. Y lo que plantea la ley de Estados Unidos, en este caso, ¿qué es? ¿Qué es lo que cuestiona de ese uso? Es decir, porque lo que no se entiende es si hay un mal uso, digamos, de esto que sería un servicio que se está prestando en particular, o por qué se cierra la empresa directamente, o se interviene en la empresa como ha sucedido. Claro, bueno, el caso de Mega Upload, digamos, las acusaciones que hay sobre ellos son diversas, tienen que ver algunas con la violación de la propiedad intelectual, pero cosas mucho más amplias que todavía no están comprobadas. Esto está en la justicia. Como lavado de dinero. Como lavado de dinero. Contra los directivos. ¿No? Contra los directivos, otras cuestiones que no tienen necesariamente que ver con la cuestión de la propiedad intelectual, pero digamos, volviendo a lo que decía al principio, lo que aparece es esta idea de defender la propiedad intelectual como un modo de controlar la circulación de los contenidos.
mucho más allá digamos, la real preocupación sobre de qué viven los autores y estas cuestiones sobre las que todos estamos preocupados, por supuesto. Y después hay otros grupos que salen a defender, en este caso a la compañía que ha sido castigada y sancionada, estos que entran dentro de esto que se llama Anonymous, así se autodeterminan o se autodenominan, y han, por ejemplo, complicado 159 páginas que tienen que ver con el gobierno federal de la ciudad de San Pablo en Brasil. ¿Cómo se involucran estas personas en las páginas de la web? ¿Cómo se unen? ¿Y qué tipo de inteligencia tenés que tener? Porque no es para cualquiera, tiene que ser un hacker el que domine esto para boicotear o golpear páginas de gobiernos en el caso de Estados Unidos o de Brasil. Sí, en realidad sí, digamos, sí son expertos. No son específicamente hackers ni crackers, es decir, ellos no ingresan a las páginas y las rompen, digamos, desde adentro, sino que lo que generan es, a través de las redes sociales, acciones de protesta que consisten en que todas las personas que se enteren se conecten a ese sitio al mismo tiempo y de esa forma saturarlo y hacerlo caer. No es, digamos, meterse adentro del sitio, sino de alguna manera romperlo desde afuera por exceso. No es hackear una página, sino cuando, bueno, colapsó por la cantidad de usuarios que la visitaron. Exacto. Es una cuestión, digamos, más legal y más genuina que no tiene que ver con meterse dentro de los contenidos, que es justamente con lo que no estamos de acuerdo, digamos, ni ellos ni nosotros en Solar. Está bien. Y nosotros pensamos que esto, bueno, tendrá un fin, ¿no? Evitar, así como decían, cuando empiecen por empezar a piratear las películas o verlas gratis, se iban a caer el emporio del cine, o se iba a caer la gente que tenía que ver con la música. En realidad los artistas hoy ganan quizás por recitales, por otro tipo de cosas. ¿Crees cuánto hay de cierto en todo esto y cuánto hay en realidad de negocio? Creo que hay bastante de mito y bastante de negocio. La realidad es que la mayoría de los autores, creadores de música, escritores, no viven hoy de los derechos de autor. Viven, como decías vos, por ejemplo, los músicos de hacer recitales, los autores, por ejemplo, en el ámbito académico, de dar clases, de hacer otras cosas que no tienen que ver con los ingresos por regalías, por derechos de autor. Quienes sí ganan mucho en este modelo de negocio que tiene que ver con la explotación de la propiedad intelectual son estas grandes corporaciones intermediarias que hoy empiezan a verse muy cuestionadas, porque al haberse modificado la estructura de distribución, hoy podemos distribuir a través de Internet de manera bastante más sencilla, más económica y más accesible, y también podemos producir cultura con las herramientas tecnológicas que tenemos de manera más sencilla también y más económica. Lo que termina pasando es que queda a la vista que hay unos intermediarios que se están llevando la mayoría de todo. Y es esto lo que hoy está en discusión, digamos. Desde el punto de vista de ustedes, esto es lo que se está defendiendo cuando se acciona judicialmente, por ejemplo, contra esta empresa. Es decir, los intereses económicos de estas grandes corporaciones discográficas, etc. Claro, digamos, estas leyes SOPA, PIPA, quienes las impulsan son las grandes corporaciones que concentran los contenidos. Los usuarios, nuestras prácticas culturales como usuarios, son más bien a favor de compartir. De hecho, esta es muy la impronta de Internet, compartir el conocimiento, la idea de la reciprocidad, que tiene mucho que ver con el movimiento de software libre, esta idea de aportar y tomar de la comunidad de alguna manera en partes iguales, construyendo colaborativamente un espacio de expresión, de circulación de cultura. Esto está por un lado, y por otro lado están estas grandes empresas que quieren concentrar y quedarse con todo. Y reitero un aspecto de lo que te preguntaba Claudia recién, para dejarlo en claro. Los autores, los artistas que tienen su obra y que supuestamente estas leyes protegerían su derecho a la autoría intelectual y demás. En el criterio de ustedes no es lo que está defendido con este tipo de leyes. No es lo que está defendido. Y al contrario, digamos, lo que deberían hacer es apoyar esto que es la difusión. Exactamente. De hecho, muchos artistas, tanto aquí en Argentina como alrededor del mundo, eligen poner disponible su contenido en la web como una forma de difundirlo. De alguna manera, digamos, las prácticas culturales, digamos, cambian los espacios, pero las prácticas culturales no cambian tanto. Es un poco lo que nosotros, que tenemos apenitas, más de 20, hacíamos cuando le pedíamos una recomendación a un amigo, le decíamos, a ver, préstame este cassette o este disco, lo escuchábamos y si nos gustaba los comprábamos. Esto también ocurre. Hay que también desmitificar un poco esto de que todo contenido descargado es un contenido no comprado. Hay mucho contenido que se descarga y de todos modos no se iba a comprar. Y hay mucho contenido que porque se descargó primero, luego se compró. Ha sido un placer, no fue tan difícil, ¿verdad? No, claro, era la primera vez en la tele. Laura Marotias, muchísimas gracias, socióloga, estuvo tratando de sanarnos un poquito nosotros de este tema.